Hoy no es 16, hoy es 12 de mayo de 2018, pero 16 es el número de temporada que comenzamos hoy en Canal 22. Así que me puse a investigar un poquito acerca de la simbología, del significado de este número. Y encontré que en el budismo 16 es el número que representa la inmortalidad. Aquí no pretendemos ser inmortales, pero desde luego agradecemos sumar un año más junto a todos ustedes. También es el número de reglas gramaticales que tiene el Esperanto, un idioma que no hablamos ninguno de los que estamos aquí, pero uno de tantos que se ha hablado aquí en el programa. Es el número de delegaciones que tiene la Ciudad de México. Nosotros transmitimos desde una de ellas, la de Coyoacán. Esperemos que nos estén viendo desde las 16, desde los 32 estados, desde todos los países, hasta donde llega la señal de Canal 22. Y 16 también es el primer número, si empezamos a escribir en letra desde el 1 en adelante, en el que aparece una tilde. Y aquí nos gusta poner el acento sobre el idioma. Han sido 167 días de silencio, de lecturas en solitario y desde luego de muchas repeticiones. Pero hoy ha llegado el momento de levantar el telón de la dichosa palabra. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos todo este tiempo y bienvenidos a los que se acaban de incorporar a la señal de Canal 22 cada sábado a las 8 de la tarde. Nosotros aquí estamos emocionados y ustedes están listos, que comience la fiesta. Cada vez que un pájaro cantaba, nacía uno de nosotros. Cada vez que una flor se abría, nacía uno de nosotros. Cada vez que un arroyo se formaba, nacía uno de nosotros. Cada vez que un amanecer se alzaba, nacía uno de nosotros. Cada vez que una mujer paría, nacía uno de nosotros. Listo para vivir a todo viento, libre de la desdicha y de la dicha. Versos que escribió Alejandro Aura, a quien tanto extraño y debo, en su libro Volver a casa. Soy Pablo Boullosa y me alegra mucho volver a casa. En estos tiempos tan politizados, bueno es recordar que los antropólogos nos dicen que eso de hacer política es algo que nos distingue de los animales y que la política en esencia no tiene que ver con la pelea o con la guerra, es precisamente el intento constante de ponernos de acuerdo y de tratar de que nuestros congéneres se pongan también entre ellos de acuerdo, de ponernos los humanos de acuerdo. No para justificar sus razones o para coincidir con ellas, pero sí para negociar con ellas y para comprenderlas, para empatizarnos con ellas. Me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con ustedes en esta 16ª temporada de La Dichosa Palabra. Soy Germán Ortega Chávez, con mucho gusto de estar aquí con ustedes. Soy Eduardo Casar, también me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, con mis compañeros en vivo. Una vez a Augusto Monterroso le preguntaron una pregunta muy original, si los escritores nacen o se hacen. Y contestó, no recuerdo a ningún escritor que no haya nacido. Pues ya de Monterroso, de Alejandro Aura, de política, de acuerdos, de amaneceres, de arroyos y de flores y de mucho más vamos a estar hablando aquí cada sábado a partir de ahora. Así que pasen la voz porque La Dichosa Palabra ya empezó, esta 16ª temporada ya está al aire y agradecemos a todos su compañía. Mándenos todas las preguntas que quieran, pues de las que hablemos aquí en la mesa, todo se vale. Y nosotros también les hemos hecho a ustedes trabajar un poquito en casa. Recuerden que cada sábado seguimos mandando una pregunta en redes para que nos contesten y para que puedan opinar. Aquí estaremos preguntando hoy, por ejemplo,
¿Qué tan importantes son para ti como lector las primeras palabras de un libro? Y si recuerdan algunas de esas palabras de ese libro de memoria. Por supuesto, no sé si habrán dicho mucho las del Quijote, que son como las más aclamadas, pero cajón. pedíamos un poquito más allá. ¿Qué llegó? Bueno, yo tengo una que manda Ana Aguilera, que es el principio de Ana Karenina. Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciada. Casi es aforismo. Sí. Importantísima. Aquí Holstein. Mario Martínez nos dice, encontraría a la maga Rayuela de Julio Cortázar, por supuesto, es el Incipit. Y Felipe Medina dice, a buen final no hay mal comienzo, y después nos cita el principio de visión de Anáhuac de Alfonso Reyes. En la era de los descubrimientos, la historia obligada a descubrir nuevos mundos se desborda del cauce clásico. Yo voy a leer una de Nena Gutiérrez que cuenta este inicio que se sabe de memoria. Dice, Barrabás llegó a la familia por vía marítima, anotó la niña Clara. Estas son las primeras palabras con las que Isabel Allende empezaba esa casa de los espíritus. Esta casa de citas cada sábado está ya lista para empezar y gracias a todos ustedes que nos han estado mandando preguntas todo este tiempo, pues tenemos ya un buen cúmulo de dudas. Por ejemplo, esta, para empezar así, rompiendo el hielo con algo bien satánico, ¿cuántos nombres tiene el diablo y cuál es su origen o significado? Así, para empezar la temporada sin miramientos. Diablos, estamos en Y un sin problema. bendiciones, ¿no? Y sin bendiciones. Sin agua va. Bueno, yo lo primero quiero recomendar un libro sobre el diablo, que se llama El Diablo, de Giovanni Papini. Realmente es de los libros más deslumbrantes con respecto al diablo cristiano. Porque la onda con el diablo es que hay todas las culturas tienen sus diablos, ¿sí? Demonios. Sus demonios, todos hacen diabluras y hay muchos, por ejemplo, en la tarahumara, en las danzas tarahumaras, en esa cultura viva actualmente, se habla de Rosy y Riablo, y son Dios y el diablo. Y son principios que tienen que aparecer juntos, en pareja, como en un buen tango. Y además, a veces uno es mujer y otro es hombre, y a veces se intercambian. Es decir, hay una complejidad enorme. Por eso el libro de Papini es muy bueno, porque toda esta cuestión del diablo, de que si es un ángel caído, que luego se levantó, si el hombre vino a salvar, a redimir al diablo, toda la historia que tiene también que ver con cómo luego los catecismos van como fijando, normalizando, simplificando todas esas complejidades, ¿no? Sí. Entonces, bueno, está Belcebú, ¿no? Que es un tipo de diablo y viene con su ya tipo nombre, ¿no? Pero tiene un bonito nombre, Es Belcebú es bonito. Una demonización de un De dios, Baal, ¿no? de un dios cananeo, ¿no? Baal Zebub, el señor de las moscas, por cierto. Son muy malas. Porque las moscas eran los espíritus, eran como las mariposas para los griegos, las psique para los griegos, para los cananeos, las moscas. Alguien comentaba que a lo mejor porque veían un cadáver y le veían las moscas, pues a lo mejor sentían que por ahí se iban las almas, ¿no? Además, Y muchos- se creía en la generación espontánea Sí, de las moscas. De las moscas. A lo mejor muchos de los nombres de los diablos, Son como como el Astarot, por ejemplo, Astarot. Belfegor también es otro dios cananeo, Astarot. Digamos, los muy famosos por la literatura, porque la literatura es Mefistófeles del Fausto de Goethe, ¿no? A mí el que más me gusta es Lucifer, porque Lucifer es como Luzbel, pues, es el lucero de la tarde, es una cuestión muy positiva. Yo tengo mi nieta Vesper, que significa precisamente Lucifer, y hay que verla, cómo se mueve, ¿sí? ¿Sí? Para realmente un decir, demonio. pues con razón, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Saludos, porque Vesper. además tiene una belleza endemoniada. Claro, también se Y, puede decir. y hay muchos. Yo, por ejemplo, pensaba que Pifas era nombre de... Cuando uno dice que me lleva Pifas, yo pensé que era me lleva el diablo. Y ya buscándole vi que Pifas es el nombre de un ladrón, no es nombre originalmente de diablo. Pero tú decías algo de cuando son nombres
propios o nombres, o el nombre común, como cuando uno dice los dioses Sí, griegos es que está o la los duda diablos, ¿no? de si se escriben con minúscula o mayúscula y pues depende. Es decir, todos los que acabas de decir, de Lucifer y demás, son nombres propios porque representan a una persona, pero cuando hablamos de dioses o de diablos, porque está esta cosa de siempre representar el bien y el mal. Para que haya el bien tiene que haber un mal para contrarrestar y... Sí, si no, no se les nota lo bien. Pero Exacto. Si tiene todo es un bueno, poco no, que ver- no conduce a nada. Lo bueno no No conduce. nada, tiene Es que un haber algo chiste malo que te Felipito, castigue. decía. Bueno, para saber por qué lo uno que se dice tiene el que plural portar tiene bien. que ver con esto que se decía que el diablo, incluso existe la expresión, el diablo es legión, ¿no? Y que viene de esto de la mitología persa, en que cuando los persas, por ahí del siglo 8, 9 antes de Cristo, separan los principios, ¿no? Separan los principios bueno y malo y dicen que tiene que haber entonces entre todas las divinidades una divinidad encargada del mal y por lo tanto todas las otras divinidades, como quien dice, obedecen. Hay una jerarquía Sí, fíjate diabólica que- y una jerarquía Sí, positiva. Pero tiene que ver con lo que decía Eduardo al principio. Nosotros estamos acostumbrados a verlo desde el catolicismo, pero también Sí. tenemos un montón de culturas prehispánicas que tienen un montón de dioses, donde No, y también los hay un turcos dios y del los bien y del japoneses. mal. Y ahí, por ejemplo, volviendo al tema de la mayúscula y la minúscula, ahí Dios, nosotros los católicos estamos acostumbrados a ponerlo en mayúscula porque tenemos uno solo y hay una representación, digamos. Pero cuando hablamos de los dioses o en qué, Demonios. cuál es tu dios, ahí tiene que ser minúscula porque no estamos hablando de una persona, estamos hablando de un concepto. De un concepto, Si es claro, en por eso- plural, además, pues sí. por eso Exacto, y si es en plural, que es más como decir todavía. los, ¿Qué los planteaba? diablos, ¿no? ¿Eh? Muchos diablos. ¿Planteabas algo de los diablos? No, quería recordar nada más que Tomás Garrido Canaval, un general revolucionario que fue, si mal no recuerdo, secretario de Agricultura con Lázaro Cárdenas o secretario de algo con Lázaro Cárdenas y gobernador, antes gobernador de Tabasco, lanzó una campaña anticatólica, pero brutal. Fue de los que persiguió muchísimo a los sacerdotes, los obligó a casarse, etcétera, prohibió las cruces en Los obligó en a casarse, qué atroz, hombre, qué bárbaro. Le digo. Es una diablura. ¿eh? Ese hombre no tenía corazón. Pero él le puso, digamos, como una muestra para ver la coherencia de su antirreligiosidad, le puso a una de sus hijas, Soy la Libertad, a uno de sus hijos le puso Lenin y tenía una sobrina que se llamó, o que él pidió que le pusieran, si no me equivoco, Lucifer. Luzbel. Luzbel. Si no me equivoco, o alguno de esos nombres diabólicos. Es que es ¿no? bonito, bonito. ¿no? Ahora- Si tú te fijas en la estética Bueno, de ahora- la palabra, es bonita. Nada más Bueno, por es el esto lucero de la mañana. Sí, por esto de los diablos. No todas realmente, no todas las religiones tienen un diablo, 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 diablo. O sea, un Como tres malo veces diablo. malísimo. O Sí, sea, no, las religiones... principios que se complementan, eso sí hay, ¿no? Pero a Hay veces no medio necesariamente, por ejemplo, diablillos. las religiones más antiguas, Dichosos. hay, ¿cómo se llama? Los dioses son malos o buenos en función de lo que hacen, pero no tanto se demoniza, como por ejemplo en el aspecto de Tezcatlipoca, no es el diablo, ¿no? No es el diablo. O sea, Pero sí depende de reencarna, la para- circunstancia. Para No, los, el para los infierno. españoles, para los cuando españoles, sí. llegaron, todos los dioses Eran diablos. prehispánicos Se eran demonizan. diablos. No eran falsos dioses, esa diferencia también es importante. No decían estos ídolos no son nadie, no. No son nada. Estaban convencidos de que eran demonios, o ¿Qué es sea, lo que- demonios ¿Qué auténticos, es lo que hace el creían en eso. cristianismo con la demonización de los dioses cananeos sí, o de sí. los que los llama Que vayamos a las demonios, ¿no? Baal, Baal-Zebú, Sí, pero en Astaroth, todas las culturas Belfagor. hay esa representación y a donde vaya uno, donde hay una o varias religiones, así pasa. Nosotros tenemos una gran religión que es el tiempo, que no sé, tienen demoniados también aquí con la rapidez, pero es momento de darles la dichosa palabra. Tenemos otra vez muchos libros este año, gracias a todas las editoriales que nos llenan también las arcas de este programa de libros y de letras para poderles compartir, regalar y desde luego presentar. Para eso nos tienen que mandar a partir de este momento esta palabra: gordo, craso, mantecoso, abundante, copioso, fértil. No estoy insultando a nadie. Es un adjetivo que buscamos y que suele usarse para calificar a las ganancias o a las cosechas y que lleva diéresis. Y ojo, porque lo de la diéresis yo pensé que no lo íbamos a poner y que iba a decir, si no ponen bien la ortografía no sirve, porque hay una palabra que también tiene un significado cuando no le pones O diéresis. sea, esa misma palabra con o sin, esas mismas letras, con o Ajá. sin diéresis, forman palabras Lo distintas. diremos al final de este programa, Ok. pero sí, así que por favor escríbanlo bien, ya les hemos dado una gran pista y ahora les vamos a dar los títulos que estamos presentando esta noche. Vamos a regalar, entre otros, ejemplares de esta novela de Kiroviki,
o Chirovici, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, entiendo que es un escritor rumano que viene acompañado de las mejores reseñas en todo el mundo. El libro de los espejos, cortesía de Penguin Random House. Y como es tradición desde hace unos años, tenemos una suscripción anual a la revista Este País. Por cierto, hablábamos de los nombres de los demonios y aquí viene un texto muy entrañable de Elena Poniatowska sobre Sergio Pitol, que escribió un libro que se llamó Vals de Mefisto, como una pieza de Liszt, si no me equivoco. Que nos ¿no? preguntaban también en redes si íbamos a hablar de Sergio Pitol, que falleció mientras nosotros Deberíamos. estábamos al aire, pero le dedicaremos buenas partes y pláticas en este programa, por supuesto. Bueno, ya yo les recomiendo también del Diablo un libro maravilloso que se llama La importancia del demonio y otras cosas sin importancia, de José Bergamín, muy simpático libro. Y bueno, el de Jeffrey Burton Russell, que es un libro sobre el diablo, una historia del diablo en 4 volúmenes, es una de las más eruditas. Aquí tienen para ustedes El origen de la ciencia, una antología de la ciencia para todos, es del Fondo de Cultura Económica y está presentado por Jorge Flores Valdés, textos sobre muchos temas científicos. Y tenemos un libro interesantísimo que son las cartas de Octavio Paz a Jaime García Terrés. Se llama El Tráfago del Mundo, edición del Fondo de Cultura. Es una compilación, prólogo y notas de el poeta Rafael Vargas. Muy interesante. Pues ya saben, pónganse manos a la obra porque tienen 1 hora para llevarse esos libros y la producción se comunicará con los ganadores, que también mencionaremos algunos al final. Tenemos música nueva, por si ustedes no la han visto. Algunos hasta tienen lentes nuevos. No quiero señalar a nadie, pero... Y creo que es momento de irnos a un corte. Yo no he sentido la llamada ni de Lucifer, ni de Belcebú, pero sí, nos vamos a un corte. No se vayan, volvemos enseguida. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra, al mero comienzo de nuestra temporada 16, 16ª temporada. Un aviso parroquial. Turner Libros invita a la primera tertulia. Turner, me hace señas por todos lados y no sé qué cámara voltearlo. Voy a ver. Hola. Ok, Turner, Editorial Turner en México, invita a la primera tertulia que va a ser sobre el libro Las personas de la historia, sobre la persuasión y el arte del liderazgo de Margaret Macmillan y quizá de algún otro título de esta editorial, no lo recuerdo bien, con Úrsula Camba, Sergio Zurita y un servidor. Esto será el jueves 17 de mayo en la Colonia del Carmen, a las 7 de la noche, jueves 17 de mayo, en la dirección Francisco Peñuñuri, número 12. O sea, la dirección de Turner México, la pueden buscar en internet. Y vamos con otra pregunta que nos llegó. Ay, ya deben llegarnos preguntas más positivas que estas, pero ahí vamos. Nos piden que hablemos sobre el uso del verbo evacuar. Supongo que por aquello de la ruta de evacuación. No lo sé. El mejor de los casos. A mí esa ambigüedad es la que más me gusta, porque cuando veo las flechitas que dicen ruta de evacuación, digo, ahí está el baño, ¿no? Y eso es muy bueno, ¿no? Evacuar, bueno, pues es desalojar, desocupar, pero este sentido de evacuación ahora, bueno, con las cuestiones de los sismos se ha popularizado el término de huir, de dejar un lugar, ¿no? Pero lo dejas muerto de miedo. Un evacuatorio no era un lugar para huir de un temblor, ¿no? Era un lugar para hacer, como dice el diccionario, las aguas, ¿sí? Pero ahora dicen que es el de los lugares más seguros para quedarse dentro de un temblor. El baño. El lugar de evacuación. ¿El baño? Ah, sí. Porque es más chiquito y hay menos cosas que te caen. Yo he No, y oído porque eso. va menos gente a refugiarse ahí. O más. También en un incendio, un baño está muy bien, porque si ya vienen las llamas, le abres a la fría, ¿sí? Y entonces puedes ahí mantenerte mucho, pues, ¿no?
Incluso cumplir un trámite o desempeñar un encargo era una de las acepciones de evacuar. ¿Ah, sí? Como ya deshacerte. Sacar, Ya ves que deshacer. cuando cumples un trámite, de veras como que es muy evacuativo, pues Sí. El asunto de O te evacuas cumplirlo. en cualquier Como- persona. Te liberas, te Como lo, Te que liberas. ahora, liberas. como lo que ahora llaman catarsis, ¿no? Catarsis. Una catarsis Oye, psicológica. lo que sí es incorrecto y es un uso que hay muy frecuente ahora, es el de trasladar. Cuando evacuan, que ahora hablaremos de la conjugación. ¿Evacuan o evacúan? Pues según el Pregunto, diccionario hay un uso oculto que es seguir la conjugación de averiguar, entonces sería evacuan. Y hay un uso popular, más de la calle, más común, que es según actuar, entonces sería evacúan. Digamos que lo correcto ha sido evacuan y digamos que la gente utiliza más evacúan y entonces está utilizando más eso. Pero bueno, lo que iba, Sí, lo correcto en términos entonces escritos, exacto. porque nadie Le pondría acento. sí, le pone Ajá. Y lo que sí está mal es decir que por ejemplo, han evacuado a los heridos al hospital. Eso es incorrecto, Eso sí, porque los no. han evacuado del edificio porque había un peligro inminente o un daño para ellos. Pero eso es trasladarlos, o sea, evacuar es sacar, Claro, desalojar, claro, sacar, sí. Sí, expeler. expeler, tal Que cual. son- Y si no, acuérdense del otro significado de evacuar. que son las Pero no es raíces, ¿no? trasladar. Del el inicio de la palabra que es de adentro hacia afuera, ¿no? De adentro hacia afuera. Por eso tú tienes Más que no es gráfico, trasladar. imposible. Y lo curioso es que es de vacuum, que es vacío, y que es de donde también viene vacación, Sí, por eso es vagar, ¿no? Vanidad. Vanidad, ¿no? Divagar, como hacemos De- aquí. Dicen. Bueno, vamos por otra. Vamos por otra. ¿Sí? Pero vamos antes a la Ya dichosa. evacuamos esa. Vamos a repetir la dichosa palabra de esta noche. Nosotros les proponemos una definición. Las primeras personas que llamen con la palabra a la que corresponde la definición tendrán prioridad, no seguridad, solo prioridad para llevarse alguno de los ejemplares que mostraremos a continuación. Gordo, craso, mantecoso, abundante, copioso, fértil. El adjetivo que buscamos suele usarse para calificar a las ganancias o a las cosechas y lleva diéresis. Para los que puedan contestar, tenemos este clásico japonés de este autor, nacido exactamente en la época de la Revolución Meiji, en la gran transformación del Japón, de Natsume Soseki, Botchan. Un libro muy aplaudido, muy querido y muy leído por los japoneses. Esperemos que también en los no japoneses lo leamos. Fabulosa edición, además, del péndulo es la cortesía. Y tenemos por cortesía de la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, un libro que se ve muy interesante de ensayos de Beatriz Espejo, esta magnífica e inteligente escritora, que tiene un titulazo, 6 niñas ahogadas en una gota de agua. ¿Y son 6 escritoras? Son Sí, Inés Arredondo, Guadalupe Dueñas, etcétera, etcétera. Interesantísimo. Para los más jóvenes, para aquellos que nos preguntan siempre qué pueden regalarle a la gente que está iniciándose en la lectura, bueno, pues ahí les va uno de parte del sello Pirueta. Diario de Charlie Small, uno de los 16 títulos, estamos regalando esta noche, El desfiladero congelado. 16 títulos ya lleva Nick Ward, escritor, que lo que hace es contar las aventuras de una persona que vivió hace 400 años, se supone que dejó unos diarios escondidos y que son rescatados por unos arqueólogos antes de construir un edificio muchos años después. Acá, bueno, pues Charlie Small, el protagonista, recorrerá el desfiladero congelado y desde luego para un poco motivar, impulsar esa creatividad y esa imaginación, la lectura. Tenemos tiempo para otra pregunta, señor productor. Manuel David Coronado nos pregunta o pide que hablemos sobre el chabacano como idioma del criollo español. Yo no entiendo la pregunta, pero debe estar muy bien. Si uno se va al diccionario, chabacano aparece como adjetivo, en primer lugar, como algo grosero de mal gusto, algo chabacano. De ahí aparecen, o no se sabe qué fue antes, si el huevo o la gallina, el significado como sustantivo masculino, que digamos que en México, entre algunos otros países, se le conoce así a una fruta que en otros países se le conoce como albaricoque. Se supone que chabacano, que no se sabe muy bien de dónde viene la palabra, la etimología, podría venir de Octavius, que era un ochavo,
que era una moneda de cobre que era un octavo de onza, curioso. que era el peso que tenía. Era una cosa de muy poco valor. Qué curioso. Se supone que el chabacano es una fruta como Muy sabrosa. una mala versión del melocotón, del durazno. Pero es muy ¿no? sabroso el Que chabacano, es como, dulce de quisiera chabacano. ser melocotón, pero me quedé en chabacano. Entonces, al ser algo de poco valor, algo como de mal gusto, se quedó ahí. Por eso le llaman así al chabacano. Esa es una teoría bastante difundida. A ciencia cierta no se sabe si es la etimología real, pero digamos que de ahí se ha trasladado también a este idioma, que es uno de los idiomas que se hablan, uno de los 170 idiomas que se hablan en Filipinas, que es un archipiélago enorme. Entonces, original. en ese sentido es la pregunta, el chabacano. Sí, el criollo, chabacano como el criollo. idioma criollo. Es, un digamos criollo. que es un idioma que surgió cuando los españoles llegaron a Filipinas, que fue una de las colonias que tuvo. Pues al ver la cantidad de idiomas que había allá y con tantas variedades, pues no podían aprenderlo, no se podían comunicar. Entonces inventaron un nuevo idioma que era con una base española, digamos el alfabeto es latino, y le metían un poquito de esos idiomas locales, nativos, que estaban en esas islas. Principalmente el tagalo, me imagino que El es tagalo y el dominante, ¿no? inglés son hoy en día los idiomas oficiales. Sí. En ese momento el tagalo, que hoy hablan 22 millones de personas, digamos que hay idiomas, yo no me sé el nombre de muchos, pero hay 20 millones, 7 millones, unas cifras Pero es escandalosas. Una enorme fundamentalmente de la isla de Mindanao, ¿no? O sea, De cuando Mindanao. llegaron a Mindanao, en Mindanao era donde había más variedad de pequeñas lenguas chiquititas, ¿no? También se habla en Malasia, también se habla en Indonesia. Sí, porque se han digamos que son trasladado. esa zona. Es que Cuando los que son vivían en comunidades Mindanao pequeñas, están muy han divididos los migrado, idiomas, sí, ¿no? exactamente. que es lo Claro, que pasa en exacto, muchas es que islas de es un Indonesia. lugar donde En migra México. mucho porque las islas son pequeñas, porque se hace un comercio entre unas y otras, porque uno puede vivir hoy aquí y mañana allá. Es decir, toda esa zona del Pacífico que está llena de islas y de archipiélagos y de ahora naciones que están formadas por muchas islas, digamos que se han formado con todos estos dialectos. De hecho, Sí. hay un dialecto del tagalo que se llama ermitaño, que acaba de desaparecer, porque evidentemente cuando se mueren los habitantes, pues son tantas las lenguas que hay que desaparecen. Pasa Pero en México. digamos, Pasa eso hoy Sí. en México, está pasando con algunas lenguas Ajá, habladas por un totalmente. puñado de personas. ¿no? Pero- Sí, con la Pero- movilidad que Lau, pusieron en la y Ciudad de México. Es un poco se que supone es que, como se un llama idioma chabacano intermedio. porque lo hablaba la gente de la calle, la gente de la cocina, la gente de la o tienda. sea, Así era otra un- vez con un aspecto despectivo. Totalmente. Ah, sí, despectivo. Porque Como digamos un que chabacano. estaban los españoles y las comunidades hispanohablantes que llegaban en ese momento, en las que había también mucho hispanoamericano en ese momento que ya estaba con el idioma español como lengua, llegaban ahí y se encontraban esta cantidad de lenguas, tenían que comunicarse con inventaron una que es un poco como el Spanglish de hoy en día, ¿no? Es una mezcla, ¿no? Donde hay una base de un idioma que es la fuerte, pero luego están las terminaciones, las palabras que van un poco adoptándose de eso. Eso es el chabacano, es un idioma que está un poco desprestigiado en ese momento porque no era el tagalo, no era el español, era una cosa intermedia, pero es un idioma que habla hoy en día más de 2 millones de personas. Y un poco lo que te decía es que así se les llama ahora, ¿no? A idiomas criollos, a estos idiomas que realmente están formados por un traslape Mestizaje. entre dos idiomas. Y que ese idioma, pero el chiste, por ejemplo, del chabacano, es que ese idioma no es lengua madre de nadie. Exacto. Siempre es una segunda lengua. Oye, o sea, así es tú hablas el el creole tagalo de Haití. y hablas el chabacano y porque no Como entiendes el segunda lengua. español o el inglés. Y entonces hablas como una segunda Pues como lengua el para Spanglish. comunicarte con Spanglish el no otro. es el idioma nativo de nadie, Pero sin es embargo que- es uno para comunicarse. Pero es que la gente que habla Spanglish, yo no sé si será lo mismo, mucha gente que habla Spanglish, a lo mejor nada más habla Spanglish, o sea que ya creció con ese idioma. En cambio, los idiomas criollos son idiomas intermedios. Por ejemplo, lo que tú dijiste, en la mayor parte de las islas, incluso de las Antillas, se hablan idiomas criollos, ¿no? Que son O el es así como español tú- o el inglés con el neerlandés y todo. Sí. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que tú hablas inglés, el otro habla holandés, Y el hay un otro habla... intermedio Y para comunicarse. inventaron un idioma que tiene palabras de un idioma y palabras del otro. Tiene la estructura normalmente de las lenguas nativas, pero el vocabulario es del idioma del conquistador. Y este es al revés. Aquí la base gramatical es del español. Por eso si tú vas a Filipinas y te hablan en chabacano, puedes llegar a entender. Hay muchos algo. carteles. De hecho, hay programas de televisión, hay radio en chabacano, hay concursos, hay talleres. El Instituto Cervantes, que en Manila tiene una gran sede, hace muchos talleres y cursos. Uno, para que no se pierda ese idioma, porque tiene muchos años, y luego porque hay un montón de gente que lo necesita para comunicarse todavía hoy en día, a pesar de todo. Sí, que a Cuando partir yo de fui a como- Filipinas no me encontré a nadie que hablara español en Manila. Mira.
pero Sí, la todos gente- tenían nombres hispanos, eso sí. O sea, han Y carteles, olvidado. no había han palabras olvidado que el- Teles, pudieras- ni periódicos, ni nada. Yo Entonces, conozco. igual- Pero es una debe haber leyenda. zonas donde es más dominante, pero yo en Manila, en mi experiencia, no había Quizá nadie por ser la hablando. capital. y No por ser- solamente no vi, yo les preguntaba si hablaban, nadie No. hablaba nada. Yo tengo a una amiga filipina, su mamá fue miembro del gobierno de Filipinas y fue, por cierto, Miss Filipinas. Y ella dice que sus abuelos sí hablaban perfecto español y que sus papás empezaron a hablar español y inglés y que en la generación de ella, que ella es una señora ya de 40 años, se fue perdiendo el español por influencia del inglés y que todavía se Quizá haya considera cosas que se puedan un en poco ciertos identificar, círculos pero que es ya un no se idioma habla. muy Criollo culto. también es la palabra con la que traducimos creole, ahora que Creole. mencionabas lo de las Antillas. Ahora, curiosamente, un criollo en México, bueno, en la Es otra historia de cosa. México es totalmente Es otra otra cosa, cosa, porque es ese no otra tenía cosa. una sangre de Sí, es otra nativo, ¿no? Sí, Bueno, ya vamos no a hacer fue. una pausa y regresamos aquí a la dichosa palabra después de estos importantes mensajes de nuestros valientes patrocinadores. La epístola es la carta que por petición realizaba el evangelista a otras personas. Seguimos aquí en la temporada 16 de La Dichosa Palabra. Yo quiero mandarle un muy fuerte abrazo a mi señora madre porque el próximo martes le hacen entrega de como maestra emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México. Va a ser la primera maestra emérita de la Facultad de Arquitectura. Mami, mil felicidades, estamos todos muy orgullosos de tu nombramiento. Seguimos aquí contestando las preguntas de ustedes. Nos pregunta aquí José E. Sánchez Chibraz. ¿Cuál es el uso correcto y el significado de bizarro en español? Yo sospecho que ya hemos hablado de esa palabra. Es una palabra de la que siempre se habla con polémica. ¿Sabes por qué? Porque yo alguna vez leí que es la segunda palabra más buscada en el diccionario de la lengua española, después de la palabra cultura, que crea muchísima confusión por obvias razones, porque cada vez cultura significa menos y menos y menos. Entonces ahora todo es cultural. El otro porque día ya abarca todo. en una estación cultural estaba oyendo un programa dedicado a Luis Miguel, por ejemplo. Entonces ya no significa nada la palabra cultura, y entonces la gente tiene la duda de qué significa y por eso debe ser la más buscada, sospecho. Y la segunda, bizarro, que se me hace algo Bizarro. muy extraño. O bizarro, porque resulta que la RAE dice que bizarro en español significa, primero que nada, valiente, y en segundo término, generoso o espléndido. Supuestamente estos son los usos únicamente autorizados por la RAE, que regaña en sus otro no está diccionarios de dudas. autorizado. El otro no está autorizado, es decir, el uso que le damos en México comúnmente, el uso como extraño o extravagante, no está autorizado por la RAE todavía, aunque dicen que ya lo van a A lo mejor, pues, autorizar. ya lo van a En tener que otros autorizar. diccionarios sí, en el María Moliner, por ejemplo, Porque que es un diccionario de uso. Y ahí ya está. Por eso, entonces, está tan difundido, tan extendido el uso en toda Hispanoamérica al menos, que tiene que, tarde o temprano va a entrar al diccionario, tiene que entrar Porque lo otro usan uso. más así. El chiste es que la palabra bizarro probablemente lo usan más en ese sentido que no está autorizado. Claro, casi no hecho- se usa en el sentido que dice el No. diccionario, al menos en México nunca lo usamos como sinónimo de valiente, ni como sinónimo de hecho, hay generoso una o broma espléndido. ahí que se usa mucho, que es decir que bizarro, usado como valiente, solo se usa en la frase siguiente. Bizarro no significa raro, significa valiente. Que es la única vez en la que se usa bizarro con el sentido de valiente. Está bueno. Ese, Que cuando digamos, tienes que estar todo el rato corrigiéndolo es Sí. porque igual ya no hay el que único corregirlo. uso correcto de la palabra bizarro es bizarro. Sí. Porque no vas a Entonces, igual ya no hay que corregir más y simplemente Claro, hay sí, que, los que héroes darse de las, por vencido. de las así es. películas de Ahora- Marvel son muy bizarros. Pues no. O sea, Fíjate que- bizarros quería ahora- decir valiente, pues nadie va a entender eso. Lo curioso, Nadie va a digamos, entender. es como
el uso de bizarro como extraño está muy extendido también en inglés y en francés, y desde hace muchísimo tiempo, al menos en francés. Y sí se acepta. Y En vienen, francés sí en se ambos acepta. casos, viene de un ataque de ira que en italiano se decía visa, o visa, no sé cómo se pronuncia. Visa. Y de ahí surgió bizarro. Del mismo origen que nosotros en español tomamos del mismo origen y lo transformamos en valiente. O sea, de alguien iracundo lo transformamos. La mente del pueblo pensó que alguien iracundo era alguien valiente, digamos. En otros países la gente pensó que alguien iracundo estaba fuera de sí, que era raro, que se comportaba de manera diferente, ¿no? Sí. Entonces, lo interesante es eso, cómo en una cultura el uso se desliza hacia extraño, extravagante, y en la misma palabra, con el mismo origen, en nuestra cultura se transformó en valiente, como si Fíjate para que yo ser tengo valiente una- tuvieras yo que tengo estar una enojado. anécdota ¿no? de un uso raro de bizarro. Cuando yo tenía como 8 años, los cómics de Superman eran, eran de visita frecuente y salió, de pronto salía los enemigos de Superman y salía un Superman bizarro. Y el Superman bizarro era un Superman que era malo, tenía más o menos la cara como el hombre piedra ¿no? Todo así, todo raro. Y lo que Superman lo hacía para el bien, el otro lo hacía para el mal. Entonces Bizarro era como el mundo opuesto, como el mundo raro, era un antónimo de Superman. ¿Sí? Sí, como el diablo lo es de Dios en Ajá. ciertas Ándale, visiones. sí. Un contraste. Y yo siempre, bueno, de chico, el de valentía nunca lo supe, ¿no? Pues no. Nada más cuando te corregían. Nomás cuando me corregían, ¿no? Pero ese Superman bizarro yo lo tengo muy clarito. Lo que pasa es que ya perdí el cómic. Probablemente Hay un que montón la de palabras, palabra ¿no? quedó en la literatura y se usó mucho en la literatura, digamos, en la época fines de la Edad Media y el Renacimiento, con el uso que le da la academia, y se dejó de usar en el habla y llegó en cambio la palabra Sí. de otro lado. Ahora, aún ahí la academia se queda corta porque hay una comedia de Lope que se llama Las bizarrías de Belisa, si no me equivoco, donde no se habla de las valentías ni de la generosidad del personaje, sino extravagancias. no, de las bellezas, de los atributos en general. Hay una incongruencia en, No- en la no está RAE, completo, ¿no? Tenemos que decir también en este programa, porque hay un diccionario de americanismos publicado por la Asociación de Academias de la Lengua Española, donde están las 23 academias, donde sí aceptan ese uso de bizarro como algo raro, porque justo en muchos países hispanohablantes se usa, bueno, yo diría que en todos, Bueno. se usa más como raro que como valiente, pero entonces si hay dos diccionarios de la propia institución y uno dice una cosa y la otra dice otra, ahí también hay una pequeña como contradicción que deberían revisar, o no sé cuáles son los criterios de uno y otro diccionario, pero en el diccionario qué de la americanismos necesidad? sí está Solo- recogido eso. Y añado un saludo para Julio Patán y Alejandro Rosas, autores de un libro que dicen que se vende muchísimo, México Bizarro. Y además ellos Sí. han sido muy criticados en redes porque justo todo el mundo les dice, pero bizarro no significa raro. Es como, Bueno, ¿por pero qué si están todo el usando mundo el lo uso- dicen? sí, sí, es sí. decir, Pues los sí. mismos que les corrigen yo creo que son los primeros que Y es están lo utilizando. que menos importa en ese libro. Es un estoy libro seguro. muy chulo, muy bizarro, con una portada muy bonita y que efectivamente va a sacar ya su segunda edición este año. Bien, Muy bien. Vamos con nuestra dichosa palabra, gordo, craso, mantecoso, abundante, copioso, fértil. El adjetivo que buscamos suele usarse para calificar a las ganancias o a las cosechas y lleva diéresis. Para los que sepan, Eduardo, Tenemos de José Balsa, Red de Autores, Ensayos y Ejercicios de Literatura Hispanoamericana, una recopilación de ensayos con varios autores, es de Bonilla Artigas Editores. Y de la editorial Turner, de la que hablábamos hace ratito, nos viene este libro de Javier Marín, Terra, la materia como idea. Hubo una exposición en 2015-2016 en el antiguo Palacio de Iturbide, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se exponían 100 obras justo de terracota de este artista de Michoacán y que un poco Venga. reúna esas primeras obras de los años 80 en adelante. Y bueno, este libro lo que viene un poco es a contarnos un resumen de lo que fue esa maravillosa exposición y la maravillosa obra de Javier Marín. Así Está que expuesto en muchos lados, ¿no? un abrazo a Javier. Gran artista. Tenemos ejemplares también de este libro que lo debería decir así, de Euforia, Euforia, sí, de Editorial Malpaso.
Es una novela, la autora es Lily King y viene también con las mejores recomendaciones posibles. Bien, nos vamos a un corte y ahora regresamos con ustedes. ¿Qué libro estoy leyendo ahorita? Ahorita estoy leyendo Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Se llama La cárcel del feminismo de Shirin Adelbezibay. El libro que estoy leyendo es La casa chica de Mónica Lavín y lo estoy leyendo por una recomendación. Es muy interesante la propuesta que tiene porque hace una crítica al feminismo. Me pareció muy interesante ya que es un autor de ciencia ficción. Espero seguir leyendo más de sus obras. Para inaugurar las vacaciones. Delicatessen. Al golpe de tu aroma, giré sobre el talón y te eché el ojo. La tarea me di de sopesarte. Mis índices golosos se afanan en tu pulpa y me comienza a hacer agua la boca. Ya sitiado en mi cerco de grimorio, no sé si macerar o en crudo escabecharte. Quizás a lento fuego desataría tus jugos con mar de sal y guerras de pimienta. Te doy tiempo, paciente me reservo, para saber el punto de tu carne y montarte agridulce en rojos frutos perfumados de hinojo y cardamomo. Ya dispuse los linos y las velas. Nos aguardan los vinos madurados. Domeñadas pasiones me desbordan. Llegó el momento al fin de hincarte el diente. Soy Flor Cecilia Reyes, autora de Casa Propia. El poema es Delicatessen. ¿Qué tal, Esta es una nueva sección de nuestra temporada 16 de La Dichosa Palabra. Acaban de escuchar a Flor Cecilia Reyes, una gran poeta, directora de la Escuela de Escritores del Estado de México, y vean qué bien leyó, y así vamos a estar escuchando a otros grandes escritores leyendo grandemente su obra. Bueno, todavía tenemos este último bloque con algunas preguntas. ¿Tú que tenías un anuncio? Yo, ya que estamos en los avisos parroquiales, también les quiero invitar a una presentación el jueves 17 en Bajo Circuito. Ahí vamos a estar presentando Javier Velasco y su servilleta a Eduardo Limón, Historias Verdes. Así que todos invitados también. No sé a qué hora es, pero me imagino que será 7, 8, por ahí se anunciará. A la hora verde. A la hora verde. Y yo estaré en Culiacán, en la Feria del Libro de la Universidad, presentando grandes maniobras en miniatura el 17 de mayo. También. Qué gran día ese. Es a las 6. Es muy buen día, vamos a estar todos por todos lados. Como decía mi madre, todos por ningún lado. Esa frase me gustaba. ¿Qué significa o de dónde viene la frase como la piel de Judas? Pregunta Francisco Javier Martínez. Bueno, esa frase muy simpática. La mera verdad, no sé quién la haya usado por primera vez, pero la frase tiene un juego muy interesante en alusión al mismo Judas, ¿no? O sea, evidentemente todos sabemos que la frase quiere decir que un niño es muy travieso, sobre todo se utiliza en los niños, ¿no? Este niño es como la piel de Judas. No se utiliza, curiosamente, aunque Judas es el símbolo de la maldad, de la traición a Dios en la tradición cristiana. Sin embargo, lo chistoso es que no utilizamos esa frase para decir alguien malo, malísimo. Nadie dice, ay, este Hitler era como la piel de Judas. No, o sea, es como un malito, es como alguien medio malito y probablemente tenga que ver con el sentido de la piel en el sentido exterior, ¿no? O sea, que no es esencialmente Judas. Aunque Judas, que ese es muy interesante, yo no quiero hacer... porque es una cuestión de las creencias muy profundas de la gente y todo, decir
lo que realmente históricamente, porque no sabemos fue Judas o no, sino que el personaje de Judas, dentro de la misma tradición cristiana, se va construyendo su historia y se va armando un poco como una especie de alter ego, de dualidad, de espejo del mismo Cristo. Hay un cuento de Borges, ¿no? Que son 3 versiones de Judas, en el cual justamente habla de esto. Desde principios de nuestra era, se ha descubierto el Evangelio según Judas, ¿no? Que está publicado por la National Geographic, en el cual Judas es el más santo de todos los apóstoles, porque es el que se sacrifica por voluntad de Cristo a quedar como el malo en la historia y acusarlo, entregarlo, recibir las monedas de oro para que Jesús pueda sacrificarse y que se cumpla la historia mítica, ¿no? Entonces, este aspecto que incluso es recogido en Jesus Christ Superstar, de un Judas que se recupera, muchos autores han tratado de recuperar a Judas, y lo curioso es que muchos historiadores, como Pfizer, que estudia los manuscritos del Mar Muerto, nos hablan de que los sacerdotes macabeos del Gran Templo, ninguno se llamaba Judas, pero todos tomaron el apelativo de Judas, porque Judas es el nombre de la tierra, es el nombre de la nación, es el nombre del pueblo. O sea, Judas se llamaba como decir que alguien se llamara mexicano o México. O sea, Judá es el nombre del pueblo y de la tribu. Entonces es chistoso que también hay un juego en que en las antiguas culturas cananeas el rey tenía un alter ego que era el que se sacrificaba por el rey, que hemos hablado mucho de eso, que es el rey sagrado de James Fraser, ¿no? Entonces, que Judas parece a veces en muchas de las lecturas el que se sacrifica por Jesucristo, entonces se convierte como en una especie de Set y Osiris, ¿no? O sea, en un juego de dualidades muy interesante. Qué bonito que comenzamos con el diablo y terminamos con Judas, eso Completo. abre un círculo vicioso. Cuando menos. Hay un libro de Juan Bosch, gran cuentista, que se llama Judas Iscariote, el calumniado, con un prólogo de Baltasar Garzón, el juez de los derechos humanos, en una editorial que se llama Antonio Machado Libros, que es todo un alegato sobre, digamos, de cómo se va construyendo la leyenda de Judas, ¿no? Porque sí es realmente algo polémico. Leyenda, si es sí, polémico el diablo, Judas pues no se queda atrás. Sí. Es que en ambos casos te enfrentas a un problema, digamos, que trae las propias creencias católicas en un Dios omnipotente y omnisapiente. Si el Dios es omnipotente y omnisapiente, entonces Dios mismo quería que sucediera así. O sea, sabía que iba a suceder así. Y lo que hace Judas, como se dice claramente en los evangelios. En la versión de Jesucristo Superstar queda muy claro, ya que la mencionaste, que Judas, su argumento es, pero si no estoy haciendo más que cumplir la voluntad de Dios, o sea, esto estaba en el guión, ¿no? Sí. Yo sé que esto estaba en el guión, yo estoy siguiendo un guión escrito desde antes. Malo. No, pues sí, tengo que cumplir mi papel y pues voy y lo cumplo. O sea, en ese sentido, pues se sacrifica, como dice Germán, o sea, cumple su papel dentro de un plan maestro donde ya todo estaba predeterminado y Jesús sabía. De hecho, en los evangelios está, Jesús sabe que uno de ellos lo va a traicionar. Claro, ¿no? Claro, o sea, entonces, si es omnisapiente y es omnipresente, pues ¿cuál es el lugar para la, digamos, para la voluntad propia, para el free will, para tu propia voluntad? Si no existe eso, pues no existe ni siquiera el pecado en sí, Y la cantidad de, digamos, de expresiones que protagoniza Judas, porque estábamos hablando de la piel, pero el beso de Judas, ser Judas, el alma de Judas. En Pena Negra, la canción de la Sonora Santanera. Ahí aparece. Sí, Judas mintió besando y Dios perdonó llorando. ¿No la han oído? Sí. Ya te está aprendiendo mucho sábado por la noche. Es bueno. Pero es un personaje histórico muy presente, por supuesto, en el vocabulario, porque es, como tú decías, el reflejo de muchas cosas y representa tantas cosas que se nos hace más fácil decir, eres la misma piel de Judas, para decir algo que todo el mundo ya sabe. Claro, que eres medio malo, porque por eso es a un niño no le dirías Satanás. Y tu hipótesis de que la piel por la superficie es muy buena, ¿eh? Sí.
Porque yo me la he preguntado mucho, lo de la piel de Judas, ¿de dónde, pues, no? La piel de Zapa, bueno, la piel de... Pero la piel de Jasón, Judas, bueno, pero la de no lo Judas. desollaron como San Bartolomé, Sí, digamos, no lo desollaron. Claro que, hablando de desollamiento, Judas también, que es una cosa que todo el mundo lo puede ver en su Biblia, hay una contradicción de la muerte de Judas entre los Hechos de los Apóstoles y lo que menciona San Mateo. Según San Mateo, Judas se suicida ahorcándose. Y según los Hechos de los Apóstoles, que también es el Nuevo Testamento, Judas se tropieza, se rompe la cabeza y se le salen las vísceras, lo cual está muy difícil de hacer coincidir. Y hay una novela que se llama Judas, de este escritor Lanza del Basto, publicada por Gandhi, que es una novela muy, muy bonita, muy lírica. La publicó Gandhi en estas ediciones Gandhi, y la traducción es de Aurora Bernardes, la primera esposa de Cortázar, que tradujo casi todo Sartre. Javier Sicilia es un especialista y es muy en bonito, él, y ¿no? Javier Lanza del Sicilia Basto. siempre habla de Lanza del Basto. Sí. Yo, de hecho, es lo único que conozco esa novela de este autor, ¿no? Sí. Que ya vayamos a la dichosa, ¿verdad? Ahí es que se me salió sí. se me salió el chícharo, Tan. porque con esto de Judas, Se te salió la oreja de Judas. gordo, craso, mantecoso, abundante, copioso, fértil. El adjetivo que buscamos suele usarse para calificar a las ganancias, que es donde yo solamente lo he oído, o las cosechas y lleva diéresis. La palabra es pingüe. Es que no eres agricultor. Si Pingüe. fueras agricultor, también hablarías de estos De pingües cosechas, cosechas, claro. y pingües ganancias. Ahora, pingue, sin la Pingue. diéresis, es una embarcación de carga que puede ensanchar su, digamos, su espacio según sean las... según ocupen las... Es una embarcación. Ya es que una andas en embarcación. eso, Y pingar es buenísimo. Ese te ¿Pingar va a qué? gustar. Bueno, no sé, se me ocurrió. Y Pingar durante- es elevar así la bota para beberla. ah, Y eso durante está bien. años comimos pinguinos porque no le ponían diéresis. ¿A las pingüicas? ¿Sí? Pinguinos Comíamos Marinela. pinguinos marinela. Ya después ya le pusieron ya le- diéresis y ahora ya ya se comíamos Ahorita hay pinguinos. una editorial, Penguin Random House, Que que en realidad todos es chocan Penguin. porque dicen, bueno, ¿es Penguin o Penguin o cómo es la cosa? ¿Diéresis Exacto. o no diéresis? Pues no diéresis porque está en Salgamos de inglés. dudas. Y pero- ellos no usan las diéresis No, lo que sí lo tienes ingleses. que pronunciar, o sea, dices house, ahí no pone casa, pone house. Ah, No le Entonces ponen tiene que poner diéresis. penguin. Bueno, que ya nos vamos, ¿verdad? nos vemos en el segundo programa. Nos vemos en el segundo programa la semana que entra, va a estar muy bueno. Va a ser pingüe. Qué gusto estar con ustedes. Hasta el sábado. Buenas noches. Ha sido muy hermoso compartir. Qué bonito, no llores. Vanilla. No llores. Un día, su